hachís deriva de la planta del cannabis. Tiene más toxicidad que la propia marihuana, que también procede de la misma planta. Sobre todo afecta a poblaciones jóvenes y digamos que las motivaciones iniciales de consumo suelen ser principalmente de tipo social, grupal y de tipo experimental. Existe una relación entre trabajo y consumo de droga, de forma que cuando este conlleva componentes negativos de presión psicofísica sobre el trabajador, puede actuar como un elemento desencadenante. Una persona se considera que es adicta al hachís igual que a otras sustancias, primero cuando esa sustancia le trae problemas y sobre todo es muy importante cuando no deja de consumirla, necesita seguir consumiéndola a pesar de que esa sustancia le trae problemas. No tiene por qué haber una conexión entre la cantidad de consumo o incluso la periodicidad del consumo. La dependencia al cannabis siempre o al hachís se comentó en un principio que podía ser sobre todo de tipo psicológica, pero realmente los grandes consumidores que se están viendo hoy en gente joven estamos empezando a observar ya bastante clínica propiamente dicha física. La incidencia del consumo de cannabis es alta, relativamente alta. Puede decir que en nuestro país es la sustancia ilegal más consumida. Evidentemente, la población más sensible para el consumo de esta droga es la población joven y también la que tiene algún tipo de problemas, sobre todo problemas psicológicos. Muchas drogas y muchos consumos actúan como compensaciones de problemas psicológicos. Cuando hablamos de los factores o de las variables que puedan intervenir en este proceso, también tenemos que hacer referencia a aquellas que tienen su origen en el medio laboral. Podemos mencionar los turnos rotatorios, el trabajo nocturno, el estrés en el trabajo. Bueno, el consumo de hachís está muy extendido y por lo tanto se consume en situaciones muy variadas, desde las más grupales hasta las más individuales. Los efectos físicos que se pueden considerar a corto plazo van a ser fundamentalmente la irritabilidad de la conjuntiva ocular, que se ve con los ojos rojos habitualmente, puede haber lagrimeo, pueden producirse ya trastornos propiamente de inicio de tipo respiratorio como tos. Hay un aumento del apetito, produce cierta somnolencia, pero ya más a largo plazo lo que se pueden observar son sobre todo consecuencias crónicas a nivel respiratorio, como cualquier sustancia que es fumada. También con el tiempo hemos visto que la alteración de la maduración sexual se retrasa. Sobre todo en gente joven esto produce graves problemas que actualmente no se están valorando todavía. A niveles personales, quizá el efecto más llamativo del consumo continuado de hachís puede ser un enlentecimiento, un cierto entorpecimiento, sobre todo en las funciones superiores, de aprendizaje, de concentración, de memoria. También suele llevar un cierto aislamiento. Y también hay unos datos que a veces se dan en consumidores habituales de hachís, que es la presencia de miedos. Ya también en situaciones mucho más extremas pueden aparecer incluso situaciones psicóticas o en fin, efectos ya más psicopatológicos del consumo de la sustancia. Evidentemente puede repercutir de forma muy negativa en su trabajo y causar graves pérdidas a través del asentismo laboral. Los más leves sí son reversibles, porque una irritación de la conjuntiva o un trastorno respiratorio leve, si se deja el consumo, evidentemente son reversibles. Ahora, cuando hablamos de grandes fumadores, donde puede haber ya procesos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si se producen bronquitis crónica, eso no va a ser reversible. Se puede salir siempre y cuando no hablemos de grandes consumidores. Los consumidores que llevan más de 20 o 25 años consumiendo cannabis no le ven el peligro al consumo, saben controlar las dosis que consumen y por tanto no se lo plantean siquiera. Quizás el problema más importante sea en los jóvenes, donde sí es conveniente hacer por sacarlos del consumo del cannabis. Cuando valoramos a un paciente, si no observamos unos problemas físicos importantes para cuando planteamos una desintoxicación, solamente utilizamos psicoterapia. Pero en aquellos consumidores donde el dejar el consumo provoca cuadros de ansiedad, irritabilidad, insomnio, agresividad, ahí sí tenemos que empezar a aplicar tratamientos contra los síntomas.
En este sentido, las acciones que realiza UGT Andalucía en materia de prevención de adicciones en el ámbito laboral van dirigidas a implementar acciones y promover estrategias con el objetivo de analizar estos factores de riesgo que están manteniendo, potenciando un consumo de sustancias en el trabajador. Además de la planificación y la prevención, poder abordar cualquier tipo de causística, cualquier tipo de problemática que pueda presentar un trabajador o una trabajadora al efecto de darle lo que sería su tratamiento, un tratamiento que además de sanitario debe de ser integrador, en el sentido de que el trabajador debe de tener la protección y la integración suficiente para retornar a su puesto de trabajo en unas condiciones que haya podido superar pues esta montaña, que es lo que supone el desarrollar algún tipo de adicción o algún tipo de drogodependencia.